Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor. Venimos en debilidad, nuestro corazón caído, dañado por el pecado, Señor, no percibe tus verdades si no fuera por el milagro de tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos hables, que quebrantes nuestros corazones y sensibilices, Señor, para poder recuperar la perspectiva correcta, la prioridad correcta en nuestras vidas de lo que tú quieres. Gracias por la vida de este hombre, por la vida de Pablo, Señor, y por esta porción que tenemos delante. En Cristo Jesús, amén. Romanos 15, 22 al 29. Vamos a leer, dice así, Pablo: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, aquí tenemos lo que les comenté, el plan de Pablo, el itinerario, como dirían algunos, que va a ir a Roma, a España, pero va a pasar antes por Roma, pero antes se tiene que ir por Jerusalén. Así que tenemos 3 destinos como parada de colectivo en 3 puntos. Y nada más. Lo que pasa es que es la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, puesto aquí para bendecir a toda la iglesia de todos los tiempos. Y ese es lo que esta mañana tenemos, el reto de ver cuál es la verdad aquí que nos compete, cómo eso enriquece, qué es lo que entendió la iglesia de Roma, por qué Pablo quería que ellos supieran tal información. ¿Acaso quería rellenar una página más? ¿Qué era el propósito de Pablo al escribir estas palabras? Bueno, ustedes recordarán, hermanos, que esto que acabamos de leer ya estaba escrito en el capítulo 1. Vayan conmigo en Romanos capítulo 1, pero Pablo no había detallado nada. Romanos capítulo 1. Versículo 10. Pablo está rogando a Dios de que de alguna manera tenga al fin, dice Pablo, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Eso decía Pablo, yo quiero hacer esto, por la voluntad de Dios, yo quiero ir, yo oro porque quiero ir con ustedes, pero aparece el pero, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Atiendan, entre paréntesis está eso. Hasta ahora he sido estorbado. Y no aclara Pablo cómo fue estorbado. Así que Pablo deja en suspenso en el capítulo 1 eso, y ahora en el capítulo 15, Pablo va a retomar eso que dejó picando en el capítulo 1 y va a explicar cómo es que él fue estorbado para no poder ir a Roma. Y ahí es lo que tenemos este pasaje delante de nosotros, Romanos 15, 22. Ahora sigue la narrativa de eso que Pablo dejó. Pablo había dicho, fui estorbado. ¿Pero por qué fue estorbado Pablo? Por esta causa, dice Pablo. Bueno, lo que dijo
en el 20. ¿Qué dijo en el versículo 20? Pablo ha dicho que él quería predicar el evangelio donde Cristo nunca había sido predicado, en un territorio nuevo. Así que Pablo priorizó la predicación del evangelio en lugares donde no se conocía a Cristo, y como Roma ya fue fundada, la iglesia de Roma ya conocía el evangelio, pero no por Pablo, por otros creyentes, así que Pablo postergó eso. Y fue postergando, y Pablo fue plantando iglesias. Voy a hacer un resumen rápido para luego ir pasando por esto. Pablo hizo una plantación de iglesias a lo largo de las grandes ciudades, al punto que, como explicó Ricardo, llenó de iglesias toda la zona, toda la región, y cuando ya no hubo más, ahora sí, me voy a Roma. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Ahora ya no tengo impedimento. Ahora voy a ir a ustedes. Y les dice, pero, otra vez, pero hay algo antes que tengo que hacer. Tengo que ir a Jerusalén y de ahí vengo a ustedes. Qué notable, porque al mostrarnos esta información y nosotros complementar con Hechos de los Apóstoles, podemos ver muchas verdades. Noten conmigo el versículo del 15:32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esa frase ya vimos recién en el capítulo 1, que Dios es testigo, que Él quería irse por la voluntad de Dios, decía en el capítulo 1, aquí de vuelta, por la voluntad de Dios. Eso constituye un lema para Pablo. Pablo quería vivir dentro de lo que se conoce como la voluntad de Dios. Así que eso de algún modo construye la idea o pone el marco de la idea de esta sección. Pablo supo desde el primer momento que Dios le llamó que él iba a sufrir a causa del Evangelio, a causa de Cristo. De hecho, Pablo más adelante le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Sufrí. Mira, Timoteo, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Vos también, Timoteo. Y la vida de Pablo es un currículum de sufrimientos por Cristo. No tenemos el tiempo, pero si te tomás la tarea de comenzar a examinar todas las cartas de Pablo y juntar todas las menciones de sufrimiento por Cristo, son muchas. En cada una hay varias. En cada carta vas a encontrar varias menciones. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Porque Pablo dice, yo ya no tengo más trabajo que hacer acá. ¿Cómo puede ser? ¿Ya le predicó casa por casa a todas las personas? No, dijimos que el trabajo de Pablo, el llamado de Pablo era el más difícil, empezar una obra de cero. Si te pones a pensar que evangelizar a tu compañero de trabajo, bueno, le ve todos los días, es uno a uno. Imagínate lo que es plantar una iglesia en un lugar donde no te conocen, en un lugar donde no tenés el roce diario, en un lugar donde vos sos un extraño. Obviamente necesitas para tal efecto un buen soporte económico, un buen plan, el apoyo de una iglesia. Y lo vemos aquí reunidos todo en la persona del apóstol Pablo. Y Pablo hacía justamente plantación de iglesias. Solamente para que tomen nota, quitado de otra carta, de 1 Corintios 3:10, para que vean cómo Pablo se veía a sí mismo. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo iba y ponía el fundamento, Pablo plantaba iglesias. ¿Se acuerdan? Esto está en Corintios 3:10. Y luego ahí en Corintios dice, pero cada uno, hablando a los creyentes, cada uno mire cómo sobreedifica, sobre el fundamento y sobre lo que ya otros edifican. Cada uno debe poner su ladrillo, debe crecer, obviamente. Pero el punto aquí es que Pablo se veía a sí mismo como un plantador de iglesias. Y lo que hizo fue, durante varios años, no tengo la cantidad exacta de años, plantar iglesias por toda Europa, por todo el imperio romano. Y cuando ya lo logró, dice, ya no tengo más dónde, no puedo poner una iglesia al lado de esta iglesia. No tiene sentido. Así que Pablo dice, voy a ir a la frontera más lejana, hacia España. Al lado de España está Portugal, ya que no era parte del imperio romano, se le conocía como los bárbaros. Así que Pablo está pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dicen algunos.
hasta inclusive la Gran Bretaña, irse fuera del Imperio Romano. Hay tantas especulaciones. El punto es, vean esto, hermanos, la vida de Pablo movida por un solo punto, predicar a Cristo. Pablo quería solamente eso, predicar a Cristo. Y no tenía otra cosa en su agenda mental que predicar a Cristo donde él no había sido predicado. Hace poco nos fuimos con Ricardo, nos invitaron a predicar, a Ricardo, yo le acompañé a Ricardo a predicar el Evangelio en un cumpleaños. Y pienso, ¿verdad? Qué notable. El cumpleaños es un momento para nosotros, hoy día secular, de pasarla bien, de asado, de comer. Y predicar el Evangelio como que parece inclusive como que incómodo, porque que rompe un momento social. Miren, eso es justamente lo que este mundo pretende hacernos sentir, pero a Pablo nada de esto le incomodaba. Para Pablo su agenda era predicar el Evangelio. Su vida era esto. Su vida estaba dedicada completamente a este punto. Así que dijimos que entonces, como una introducción grande, Pablo quería mostrarles su plan futuro de viajes a la iglesia de Roma. Está despidiéndose después de enseñarles tanto. Pablo no conocía a Roma, él no plantó esta iglesia, él nunca fue a Roma, él no conocía a los hermanos de Roma, él había escuchado de ellos y él oraba por ellos, pero él tenía las ganas de ir y confirmar a los hermanos de Roma y también ser confortado él con los hermanos de Roma. Él no se veía por encima de los hermanos, él se veía como uno más. Él tenía un buen concepto de sí mismo. Decía John MacArthur, la profundidad del ministerio siempre es más importante que la amplitud del ministerio. Y esto vamos a verlo aquí en Pablo, porque si bien Pablo abarcó mucho en forma geográfica, Pablo no descuidó lo más elemental del ministerio cristiano, que es la profundidad. Y cuando hablamos de profundidad, nos referimos al acabamiento, no tanto al alcance. El acabar la carrera de forma correcta. Vos puedes empezar bien, vos puedes hacer las cosas y por el camino te apartás. Porque Dios demanda compromiso, profundidad. Esto es muy importante. Y en Pablo vemos porque él va a hacer un mayor alcance, pero antes va a culminar algo que tenía pendiente con Jerusalén. Va a priorizar las cosas. Aquí vamos a aprender mucho acerca de características, elementos claves de lo que es el ministerio cristiano. Así que en esta porción de Romanos 15, 22 al 29, Pablo nos enseña con su propia vida 4 características de su propio ministerio. Y de aquí nosotros derivamos la proposición esta mañana. El título del sermón es elementos que deben estar presentes en el ministerio de todo creyente. Repito, elementos que deben estar presentes en el ministerio de todo creyente obediente a la voluntad de Dios. Porque Pablo era un creyente obediente a la voluntad de Dios. Tú puedes ser creyente, pero no obediente a la voluntad de Dios. Y cuando digo ministerio, es ejercicio de don. Cualquier creyente, no solamente pensaba ministerio el que está aquí enfrente, los que sirven como oficiales en la iglesia. Todo cristiano, escucha bien, todo creyente tiene de parte de Dios un don espiritual que debe ejercitarlo. Como vamos a ver el siguiente domingo, Pablo pide a los de Roma que le ayuden. ¿Cómo? Y les dice allí de qué forma pueden ayudar. Y también impacta eso en nuestras vidas. Pero por de pronto quiero que entiendan que todo creyente tiene un don y todo creyente tiene un ministerio. El ministerio es el ejercicio de ese don, usar ese don para el beneficio de otros. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta, hermano querido, mi hermana, para el ejercicio de tu don? Bueno, aquí vamos a ver en la vida de Pablo 4 elementos que deben estar presentes en tu ejercicio de don, en tu ministerio. Y son 4 palabras, 4P. Si quieres recordar, es fácil, 4P. Providencia, planeación, prioridad, prosperidad. Vamos a repetir. Providencia, versículo 22. Planeación, versículo 23 al 24. Prioridad, versículo 25 al 28. Y la prosperidad, versículo 29. Vamos a explicar esto, no se preocupen.
Y vamos a empezar ya. Primer punto, el primer elemento que debe caracterizar nuestro ministerio, nuestro trabajo para Dios, si querés decir otra forma, es la providencia. Tienes que entender, el ministerio empieza por un elemento que se llama la providencia de Dios. Vamos al versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Miren, la providencia, hermanos, es, dicho de una forma bien corta, el control indirecto que Dios tiene sobre su creación. Si querés ver desde otra perspectiva, lo que no es la providencia es el control directo que Dios tiene. Por ejemplo, cuando Dios detiene el sol. ¿Recuerdan eso? Eso no es providencia, eso es control directo. Ahí está. Cuando Dios envía un diluvio, eso es control directo. Cuando Dios envía fuego y azufre del cielo para Sodoma y Gomorra, eso es control directo. Pero cuando Dios dirige los eventos, los hilos, sin ser visto, como en el libro de Esther, en el libro de Ruth, cuando le vemos a Dios dirigir todo, como en el libro de Jonás, el pez, el gusanito, los marineros, como todos los eventos son dirigidos, eso se llama providencia. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia que la vida de José para entender esto. Y enseguida vamos a repasar un poco eso, pero hay que entender aquí que en el ministerio de Pablo, hermanos, se puede ver la providencia de Dios. Y es claro, porque, recordad esto, Dios tiene el control. Aunque parezca que no está haciendo nada, aunque parezca que el mundo se desmorona, aunque parezca que se viene todo abajo, que hay persecución, que hay hambre, que hay muertes, que se quemó tal iglesia, que murió el pastor, que esto, que aquello, mira, Dios tiene el control. Y Dios tiene el control de forma directa e indirecta. Y la providencia está presente en todo ministerio. Te pido que te concentres porque vamos a explicar esto. Versículo 20, 15-20, mira. Para entender esto, Dios produjo en Pablo y dirigió los pensamientos de Pablo. Versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice, yo no quise predicar donde ya otro predicó. Esto dice en el 20. En el 22 dice, por esta causa. ¿Qué causa? Eso. Lo que causó que Pablo no vaya a Roma fue que Roma ya tenía el evangelio. Roma ya era una iglesia crecida, madura, probablemente. Así que Pablo priorizó otra cosa. Pero como dijo ahí en esa porción de atrás que predicó Ricardo, era el ministerio de Cristo en él que normalmente Dios le impedía, escuchen, el control de Dios, la dirección de Dios, impedía que Pablo vaya aquí o vaya para allá. Pablo fue guiado a predicar el evangelio siempre. Y cuando Pablo quería ir a una parte, ¿se acuerdan una vez en Hechos, capítulo 16 creo, en una visión, en Hechos 16, no, fue impedido por el Espíritu Santo. No sabemos cómo, pero dice ahí, fue impedido. Pablo quiso ir acá y se le cerraron las puertas. Así que tiene una visión y le llama otra, y Pablo va aquí a predicar el evangelio. Dios dirigía los eventos, aquí sí, aquí no, de dónde tenía que ir siempre. Es como una compleja tela de arañas de cómo es que los eventos se van dando. Dijo un teólogo, la providencia es el control soberano que Dios tiene sobre todas las cosas y que ejerce por medio del ordenamiento complejo de los eventos naturales, no sobrenaturales. Si hay milagro, ya no hay providencia. Escuchen, de los eventos naturales para que se lleven a cabo el cumplimiento de su voluntad. Cuando hay milagros es Dios directamente trabajando, obviamente. Ahí no hay duda. Cuando hay un milagro, cuando hay algo sobrenatural. Pero cuando los eventos son naturales, cuando se dan normalmente, Dios está llevando los hilos. Dios produce, como decíamos, el querer como el hacer. Bueno, vamos a ver entonces una ilustración, esto de la providencia, graficada en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la vida de José, yo no hace falta que leamos, yo lo voy a resumir rápidamente. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo, ¿se acuerdan? Sus hermanos no le querían, le vendieron como esclavo, él se fue
por los ismaelitas a Egipto, y luego fue en la casa de Potifar, y en la casa de Potifar sufrió injusticia, se fue 13 años a la cárcel injustamente, de injusticia tras injusticia. Todo parecía que... Y todo lo que José quiso hacer fue ser fiel a Dios. José quiso ser fiel a Dios. Cuando la esposa de Potifar quiso pecar con él, dice, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal? ¿Qué le costó? Le costó 13 años en la cárcel. Estando en la cárcel, de vuelta fue fiel a Dios y se olvidan de él. Se olvidaron de él. Otro tiempo más, no me acuerdo cuántos años. El punto es que cuando por fin José llega, un momento dado, llega al trono, es el segundo, hay una gran hambruna, el faraón tiene sueños, nadie puede interpretar, y ahí se acuerda el copero, ahí hay en la cárcel está alguien que puede interpretar, le traen a José, José le interpreta, y el faraón le pone como el segundo del reino a José. José tiene mucho poderío, y José le salva en aquel entonces a gran parte de la humanidad con los recursos que Dios le dio a juntar. Así que había hambruna en la tierra, vienen sus familiares, sus hermanos, sus padres a buscar comida. Y el que le recibe es José. Ellos no le reconocen, José sí le reconoce. Y ahí hay una serie de eventos, idas y vueltas, hasta que por fin José descubre su identidad, ellos lloran con él, tienen miedo que José les mate y José les calma y le dice en el 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Pero qué hizo Dios? Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso de Dios encaminó a bien, Dios usó el mal de todos para lograr sus propósitos. Y eso de tejer una tela de araña tan compleja de varios años, aquí lo vemos, boom, gracias a este entendimiento de José de cómo es que Dios trabaja, nos sirve tanto para entender. Así como ya lo dijo Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, todas las cosas ayudan a bien. Luego dice, de ser transformados a la imagen de Cristo, obviamente, que es el propósito, la meta final, todo contribuye a esa meta. Ese es el bien al cual contribuyen todas las cosas. Ese es el verdadero bien al cual estamos llamados. Y según este pasaje de 50-20 de Génesis, que recién les comenté, Dios lo encaminó a bien, aclara José. Esto es mantener en vida a mucho pueblo. Era mantener en vida al pueblo de la promesa. Que no se extingan, que no se mueran todos, el pueblo del cual vendría el Mesías. Les doy, para que tomen nota, si quieren tomar, yo les leo algunos versículos acerca de la providencia de Dios. Jeremías declaró, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No somos dueños de nuestro destino, ni capitán de nuestro barco, nada que ver. Dios sí. Quizás nos olvidamos y quizás perdemos conciencia de esa verdad. Pero hermano querido, Dios es el que produce en sus hijos el querer. Dios es el que guía nuestros pasos. Y hay veces guía nuestros pasos de forma que no nos gusta, como en el caso de Jonás. Del libro de Proverbios aprendemos que el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Otro proverbio dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No importa tus ideas, mis ideas, lo que va a permanecer, al fin de cuentas, lo que va a prevalecer es la idea de Dios. Eso está en Proverbios 19:21. Y como ya les dije hace rato, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios, hermanos, hizo efectiva su voluntad en la vida de Pablo mediante el control de todas las circunstancias, de todas las intrincadas circunstancias de Pablo, de todos los problemas que él tuvo, y fue produciendo en Pablo ciertos deseos, como el deseo bueno de ir a Roma, por ejemplo. Pablo quería ir a Roma. Dios produjo el deseo de Pablo de querer ir a evangelizar allá a España. Derivando de este primer punto, de la providencia, estamos hablando de que hay elementos en el ministerio cristiano, y el primero de todo es la providencia. Hermano, Dios tiene el control. Eso debe darnos confianza en medio de las aflicciones, aún en medio de la
desesperanza de que nadie cree o nadie se convierte, Dios tiene el control. Primer punto, entonces, la providencia. Segundo punto, el segundo elemento de un ministerio, de un verdadero creyente, es la planeación. Versículos 23 y 24. Pero ahora, dice Pablo, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Escuchen, hermanos, aquí hay algo muy importante y es que el plan no elimina la confianza en Dios. Sí, está bien, Dios tiene el control. Así que vos tenés que irte nomás como a la aventura. No es que tenés que saltar a un vacío. Da el salto al vacío. No, hay que planear. Está la responsabilidad. Es cierto, Dios controla todo, pero el hombre tiene una responsabilidad. Hermano, no porque Dios tenga el control, significa que no tenemos que planear. No porque Dios inspira su palabra, no tenemos que estudiarla. O no porque Dios va a salvar personas, no tenemos que predicar el evangelio. Está la parte de Dios y está lo que hacemos nosotros. Y somos responsables de ser cuidadosos, prudentes en planear. Obviamente es Dios quien está detrás de nuestros planes, dirigiéndonos. Y Dios dirige y controla todo a través justamente de su providencia. Nosotros vemos esa providencia quizás muchas veces en nuestros planes. Si es que estamos en comunión con el Señor, estamos sensibles y dirigidos por su palabra, como en el caso de Pablo. Pablo está aquí planeando y ustedes pueden ver la certeza. No se olviden, por cierto, de que no había aviones, no había trenes, no había medio de transporte veloces. En aquella época era caminando o en barco. Quizás a caballo, Pablo no tenía caballo, así que probablemente era a pata o en barco. Como la distancia más corta era en barco, los barcos no tenían motor, eran a remo o a vela. Entonces, estamos hablando de que era una gran cantidad de tiempo viajando. Muchos kilómetros. Alguien calculó que estamos aquí superando los 5.000 kilómetros. Yo no sé si dimensionás eso. Pero de aquí hasta Río de Janeiro creo que hay 2.000 kilómetros o menos que eso. Estamos hablando y uno se va en un colectivo y nunca llegas. Imaginá lo que es irte caminando o en barco. Y Pablo está aquí hablando como si nada. Pero ahora yo voy a ir aquí, miren, yo voy a ir a España, pero antes voy a ir a Jerusalén. Imagínense, yo voy a ir a Loma Grande, pero antes voy a Lambaré. De un polo a otro polo. Pablo está hablando como si nada. Está planeando y está mostrando lo que va a hacer. Incluso dice, y cuando esté con ustedes, voy a gozarme con ustedes, voy a hacer esto. Y Pablo está haciendo un plan, compartiendo su plan ministerial. Y lo hace con certeza, con firmeza, con gozo. Así que aquí tenemos algo muy importante. El planeamiento, hermanos, es de creyentes. El planear no significa que no confiamos en el Espíritu Santo. Siempre tenemos algún contacto con alguna persona pentecostal o persona que dice que si planeas mucho es porque no confías en el Espíritu. Inclusive hay músicos que no practican porque el Espíritu ahí en el momento como que... ¿verdad? No. Ustedes en el Evangelio pueden leer que Jesús enseñó, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿O quién se va a la guerra y no primero ve sus soldaditos? Obviamente, hay que hacer un plan. Y Pablo, como un buen obrero, tenía un plan. Hermano, el ministerio debe tener un plan. No es... Vamos a plantar una iglesia y ya está, ya vamos ya. Dios va a dirigir, Jehová proveerá. No es así, hermanos. Esto hay que hacerlo con estudio, con diligencia, oración. Hay un tiempo de maduración. Normalmente plantar iglesias lleva 15 años, 20. Se van pastores, no jóvenes con guitarra. Esto lleva tiempo. Y es muy importante pensar esto. Pablo, por ejemplo, de vuelta y pensando aquí en el control soberano de Dios, por un lado, y en el planeamiento de Pablo, vean cómo ambos colisionan en este versículo. Abrí tu Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2. Quiero que veas aquí cómo Pablo estaba haciendo algo y cómo aquí Dios usando el mal para lograr que Pablo haga otra cosa. Primera de Tesalonicenses 2, 17
al 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Vean, quisimos, dice Pablo, a los de Tesalónica. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vean, Pablo dice, está contándoles a los hermanos de Tesalónica sus intentos fallidos de irse a verles el rostro, de visitarles, de estar con ellos, pero les comenta que fue estorbado por Satanás. Aquí está, por un lado, lo que Pablo fue planeando y no planes fallidos, no salieron, porque está ahí Satanás. ¿Satanás truncó el plan de Dios? No. Lo que pasó fue que Dios en su soberanía permitió que Satanás estorbara los planes de Pablo porque Dios tenía otros planes con Pablo. Es Dios el que al fin de cuentas, el plan de Dios el que prevalece. Por cierto, si estás pensando, bueno, ¿cómo voy a descubrir cuál es el plan providencial de Dios? No, eso no se puede descubrir, hermanos. Esto no está revelado aquí, el plan providencial de Dios. Sencillamente, día a día, Dios va dirigiendo los hilos y Dios va permitiendo enfermedad, injusticias, problemas, situaciones en nuestras vidas para llevarnos a un punto. Hacer planes entonces es algo muy sensato y muy cuidadoso en nuestro servicio a Dios. Y no entra para nada en conflicto con la confianza que tenemos en Dios. Te repito, hacer planes no entra en conflicto con la soberanía y con el plan de Dios. No obstante, sin importar cuán bueno sea tu plan, cuán abnegado y espiritual sea tu motivación en ese plan, tu plan debe someterse en todo sentido al plan de Dios. Y esto lo vemos en la vida de Pablo, que su plan era espiritual, su motivación también, pero muchas veces fue estorbado. Dios tenía otros planes. Eso va a pasar también con nosotros. Imagínense, si con Pablo pasó, ¿cuánto más con nosotros, que no somos como Pablo? ¿Cuál era el plan de Pablo? Bueno, el plan aquí de Pablo era, así dicho de forma sencilla, Pablo ya llenó de iglesias este lado del mundo, ahora quería llenar de iglesias este otro lado del mundo. Pablo quería tenía, algunos creen, entre 53 a 55 años de edad, no era un joven, ya tenía sus años, y no solamente años, pensar en el desgaste que eso, no tenía vehículos, hacía todo caminando, imagínate sus rodillas, tampoco él se iba a un hotel a descansar, él se iba y le esperaba, como decía el Espíritu, le adelantaba que en cada ciudad le esperaban apedreadas, latigazos, cárceles. Imagínate cómo estaba su cuerpo. Él dijo en Colosenses, tengo en mis cuerpos las marcas de Cristo. Así que muy deteriorado, a esa edad, deteriorado, no había la medicina que hay hoy, le dolía algo, no hay que comprar una aspirina o un Dolanet, no había en esa época, la sufría y lo sufría y punto. Así que en esa época creo que lo que tenían era el vino, quizás un poquito, pero para el estómago. A esa edad, con esas marcas en el cuerpo, con esa anticipación del Espíritu de que le esperaban cárceles, que le esperaban problemas. Pablo no es que, bueno, ya no, hasta aquí llego. No, Pablo se fijaba en, quiero irme allá. Y Pablo les comparte a los hermanos de Roma como querer despertar en ellos también, para que ellos también se enciendan y guiarles a ellos a que ayuden a la obra misionera en España. Aparte, camino a España iba a detenerse en Roma. Es como hacer escala. Yo voy a ir a Estados Unidos, pero me quedo por México y de México me voy a Estados Unidos. O sea, Pablo va a hacer una escala. Va a quedarse primero en Roma, conocerles por fin, pasar un tiempo con ellos. Y ahí Pablo dice justamente ser encaminados por ellos. Vean, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, dice. Y ser encaminados allá, a España, por vosotros. Una vez que me haya gozado, obviamente, con vosotros. Sí, voy a estar un tiempo con ustedes, pero no me voy a quedar con ustedes, dice Pablo. Yo voy a veros de paso.
Es como que Pelufo va a venir, pensemos así, Pelufo va a venir a Ciudad del Este, pero va a pasar un día por limpio. Va a estar con nosotros, va a comer, va a predicarnos y luego se va. Pablo va a pasar por Roma para hacer un descanso, descansar de su viaje, pasar un tiempo con los hermanos, como dijo en el capítulo 1, ser bendecido él y bendecir también a ellos, compartir la palabra, llevar la bendición de Cristo. Y luego, aquí está la idea de Pablo. Pablo quería justamente involucrarles a estos hermanos en el ministerio misionero. Que como un padre maduro quiere involucrar a sus hijos en el negocio, Pablo quiere que estos hermanos de Roma ya empiecen la misión. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, por la palabra aquí, encaminado. Esto es parte del plan. Vean cómo Pablo tiene todo planeado, estratégicamente pensado, lo que Pablo está queriendo hacer. El verbo traducido aquí, quiero que me ayuden, o quiero que me encaminen, literalmente es el verbo propempo, que de tanto que se usó en el contexto cristiano, llegó a significar justamente un término cristiano, que se usó solamente ya por los cristianos, en el ámbito misionero, que era justamente colaborar con los misioneros para el logro de sus objetivos. Era colaborar económicamente o con provisiones, incluso con personas. Que, siguiendo el ejemplo de Pelufo va a venir por acá, Pelufo va a llevar a 4 personas. Una ofrenda y yo qué sé, una mochila, un auto con víveres, con combustible lleno, para que se vaya, algo así. Pablo justamente está queriendo involucrarles a los hermanos en la obra del ministerio. Qué interesante. Porque siempre cuando uno hace ministerio, nadie es un llanero solitario, un soldado a sus propias expensas. Y esto lo vemos aquí en un ministerio maduro, como el de Pablo, queriendo justamente planear su ministerio para involucrar y bendecir a otros, a los que van a predicar y a los que obviamente van a recibir el Evangelio. Dice un diccionario que lo que significa la palabra propempo también es ayuda al que viaja con alimentos, dinero, arreglando para que fuese acompañado y también los medios de viaje. Bueno, es posible entonces, y entendemos que Pablo haya alentado las esperanzas en Roma de establecer una relación continua entre Roma y España como una base estratégica para a partir de allí, boom, plantar más iglesias. Es muy estratégico Pablo. Por cierto, cuando Pablo escribió esta carta, Pablo no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Corinto. Corinto está acá, aquí está Corinto, aquí está Roma. Y Jerusalén está aquí. Pablo dice, yo voy a ir a ustedes, pero antes voy a venir aquí. ¿Entienden el punto? Yo voy a ir al norte, pero primero voy al sur. Pablo va a hacer un viaje mucho más largo. ¿Y eso por qué? Por el tercer punto. Esto nos lleva al tercer punto, que es prioridad. Hay prioridades. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace segundo? Elementos que deben estar presentes en todo ministerio cristiano, que se someta a la voluntad de Dios. La providencia, la planeación, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Pablo? Versículo 25. Más ahora, vean ese contraste. Sí, yo voy a ir a ustedes y voy a hacer esto, esto y esto. Sí, pero ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, lo que dijo en el 25, ir a Jerusalén, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto o la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí tenemos demasiado para explicar. Pero el gran punto de estos versículos es, hermanos, nunca un ministerio puede ir en detrimento de otro. ¿Por qué? Porque en el ministerio hay ranking de prioridades. Hay lo urgente, está lo importante, está lo que se debe hacer primero y lo que se debe hacer después.
Eso es normal en todo momento. Como en el libro de Hechos, vamos a ser testigos, ¿dónde? En todo el mundo. No, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después, en lo último, la tierra. Hay una progresión. Hay prioridades, hermanos. Y la prioridad de Pablo, miren, ¿qué puede ser más prioritario que predicar el Evangelio? Qué notable. Para Pablo era prioridad la profundidad del ministerio antes que la amplitud del ministerio. Piensa en esto. Para Pablo era más importante eso. Y Pablo quería establecer eso. Y recuerden que acabamos de salir del capítulo 14 de Romanos. ¿De qué habla el capítulo 14 de Romanos? Del fuerte y del débil. Notable porque aquí en el capítulo 15 también sigue hablando del fuerte y del débil, pero de una forma diferente. Está hablando aquí de que Pablo estaba juntando ofrendas de los gentiles para los judíos. Vamos a ver enseguida. La planeación de Pablo siempre tenía que ver con la planeación presente de Pablo, mirando a un futuro, obviamente, pero ordenando según qué es más importante. Y para Pablo era más importante ahora mismo asistir a los hermanos de Jerusalén la unidad del cuerpo. Miren, para Pablo la unidad del cuerpo cristiano era sumamente prioritario. Cuando ustedes se van a Efesios capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Hay una prioridad para Pablo en la unidad. Pablo no quería poner, aquí están los gentiles, equipo cañón, bombón, y ahí están ustedes. Pablo no estaba buscando una competencia, quién es más espiritual, quién conoce más, para nada. Vemos en Pablo un compromiso de unir las facciones, evitar que haya divisiones. Yo soy de Pablo, yo de Cefas. Pablo quería unir y vemos este compromiso en Pablo aún en la forma en que planeaba las cosas. Y guiado por Dios, Pablo planeó hacer una colecta, inspirar ofrendas. Y es ahí donde tienen sentido las ofrendas que Pablo fue como que animando a los hermanos de Corinto. Hay 2 capítulos en la epístola de Corintios que Pablo anima a que ellos junten y lo hacen. También lo de Tesalónica. Y Pablo junta estas ofrendas que los hermanos dieron voluntariamente, pero animados por Pablo, pero dieron voluntariamente, aún de su pobreza, porque muchos eran pobres. Pero igual ahí tiene mucho que contarnos Pablo de cómo es que no solamente esto, piensen hermanos, no solamente es dinero. No se trata solamente de eso, acá hay algo más. Porque si era solamente dinero, ¿por qué Pablo, si es más inteligente, no envía el dinero por alguien confiable, porque es tan lejos Jerusalén, y él se vaya a Roma para ganar tiempo y predicar? ¿Y por qué no? Porque para Pablo es más importante que él mismo lleve esas ofrendas y explique a los hermanos de Jerusalén el espíritu de estas iglesias para buscar esta unidad. Escuchen, es muy imperativo que pensemos en eso. No se trata aquí solamente de dinero, no es solamente dar. Hay más detrás. Y, por cierto, cuando estaba estudiando el pasaje, siempre hay temas teológicos que saltan aquí. Y uno de los temas que me comencé a pensar fue el tema de la pobreza. Bueno, ¿qué son los pobres? ¿Qué es el tema de pobres? Bueno, nosotros pensamos en pobres en términos de hoy. Un pobre, o está pensando alguien que vive en la chacarita, que no tiene los medios suficientes, no tiene trabajo, o tiene un trabajo que gana muy poco, no tiene auto, no tiene tele, no sé. ¿Qué es un pobre? Puede ser muy ambiguo la definición que cada uno tenga. Lo importante es que no importa lo que vos y yo entendemos por pobre. Lo importante es que lo que la Biblia enseña y lo que en aquel entonces era un pobre. En aquel entonces un pobre era una persona que si no se le ayudaba iba a morir de hambre. Así de simple. ¿Y por qué no trabaja? Porque no había trabajos como hoy. ¿Saben qué opción tenía? Venderse como esclavo. Si era hombre. Si era mujer, como esclava o como prostituta. Ahora piensen en esto. Si ustedes se enteran que hay hermanos, estamos en aquel entonces, remóntense 2000 años atrás. Ustedes se enteran que estamos congregándonos y de repente un domingo la mitad de esta fila, o sea, toda esta fila está vacía, los sillas en blanco. ¿Y por qué no vinieron? Porque son pobres
¿Y porque están buscando trabajo? No, porque se vendieron como esclavos y sus amos le hacen trabajar los domingos. No sé, estoy pensando. ¿Qué haríamos? Obviamente, les ayudaríamos. O sea, recuperar tu libertad o compramos su libertad a estos hermanos y para que se congreguen y venid conmigo, no sé. Justamente lo que hacía la iglesia en el primer siglo era se ayudaba mutuamente para que estén juntos, en armonía, compartiendo el pan en las casas, compartiendo los unos. Ese era el espíritu de aquella época, hermanos. No pienses en pos de hoy, pensá cómo era en aquella época. Para colmo de complicar la situación, en aquel entonces los cristianos eran perseguidos, perdían su trabajo, había una exclusión social. ¿Vos sos cristiano? Te le echaba el trabajo. En aquel entonces, en ese año, el profeta Agabo había profetizado que iba a venir un gran hambre sobre la tierra. Y bueno, había hambruna, y cuando hay hambruna, peor, solamente los ricos sobreviven. Es en ese contexto que para Pablo es de suma importancia primero llevar él mismo las ofrendas a los pobres entre los santos de Jerusalén, que eran muchos. Pensando y estudiando acerca de los pobres, encontré algo que quiero compartirles. En el mundo romano del siglo de la época de Pablo, no se compadecía en general a los pobres. Los romanos no tenían ni una compasión por ellos. Y no se hacía énfasis en ayudarlos. A menudo no tenían otro recurso más que venderse a sí mismos como esclavos para poder sobrevivir. Hasta allí nomás porque es largo, hay demasiado que encontrar acerca de los pobres. Pero pensando en eso que acabé de compartirles, ¿dónde encontramos dentro de Romanos alguna indicación a los pobres? Y hojeando Romanos, ya hemos leído, a ver si se acuerdan, en Romanos 12 hay un versículo que Pablo había dado. Yo les leo, ojea tu página, Romanos 12, 13. Ya Pablo había insertado este pensamiento en ellos. Romanos 12, 13. Dice Pablo así, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Noten eso. Pablo dice que deberían compartir para las necesidades de los santos, pero ya en mente tenía Pablo que en el capítulo 15 iba a hablar de los santos de Jerusalén que la estaban pasando mal, hambre, desnudez, no tenían casas, no tenían bienes. Hay muchas teorías de cómo es que llegaban a la bancarrota, pero eso no es tema ahora. Pero es interesante pensar en esto para poder interpretar correctamente el texto. Había problemas serios. No es, bueno, mira, se quedó sin trabajo, pobrecito, y ahora se le cortó el Netflix. No está hablando aquí de eso, está hablando que va a morir o no tiene que comer. Y estaban 3 días sin comer. No se pensaba en eso, era una cuestión grave, muy grave. Y otros, los gentiles, estaban bien. Los que estaban en Grecia estaban bomba, tenían buenos recursos, no tenían el problema de hambruna que tenían los que estaban allá abajo, en Jerusalén. Así que ellos sí, agarraron y juntaron ofrendas y le entregaron a Pablo. Y Pablo se iba a encargar de llevar con palabras, explicándoles, para justamente también a ministrarles a los hermanos de Jerusalén y buscar una reconciliación, porque había una puja ahí entre los gentiles y los judíos. Y esto es justamente lo que Pablo dice en el versículo, ahí de vuelta en 15, hablando de 2 iglesias, la de Acaya, 15, 25, 26, porque Macedonia y Acaya, son 2 iglesias, los de Macedonia y los de Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda. O sea, las iglesias del norte y el sur de Grecia. Ese es el punto cuando dice Macedonia y Acaya, norte y sur de Grecia. De los ambos extremos de Grecia, Pablo juntó las ofrendas. La colecta, que aquí la palabra griega es la koinonía, notable esa palabra. Pablo junta una, entre comillas, pone ahí koinonía, una colecta para ayudarles. ¿Por qué Pablo pone aquí esta koinonía en este punto de la carta? ¿Cuál fue el proyecto que tenía en mente Pablo? Bueno, en 2 Corintios 8, 2 al 4, yo les leo, o si quieren abrir, 2 Corintios 8, 2 al 4, Pablo expresa el regocijo que él tiene
por la generosidad de estos hermanos de las iglesias de Macedonia, que estando en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran pobres estos hermanos, escuchen, pero igual ofrendaron. Esto es excusa para que aquel que diga, yo no gano mucho, hermano, yo no gano muchos millones, así que yo no puedo ofrendar. La ofrenda no es nunca de cuánto ganas. Tiene que ver con una actitud del corazón. Solamente para que tengan en cuenta. Yo conozco hermanos, porque solemos hablar con ellos, que no ofrendan. Y la excusa es lo que pasa es que yo no gano mucho. Lo que pasa es que yo no gano fin de mes. Yo gano tú así. Mira, la ofrenda tiene que ver con tu corazón. Y aquí está la prueba, dice Pablo, de que estos hermanos, en grande prueba de tribulación, no describe qué prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado, no con pichadez, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me imagino allá Pablo, hermano, ya, hasta ahí nomás. No, toma Pablo, yo quiero dar más, hasta ahí nomás. No, hermano, mira, vos tenés también tus cosas. Y estos hermanos le rogaron a Pablo que les concediesen el derecho de participar, porque es un privilegio participar en la obra. No todos estamos llamados a ir a predicar como Pablo, kilómetros de distancia. No todos estamos llamados a ir a Arabia, a irnos a Afganistán, ahí con hablar árabe. Pero todos estamos llamados a ministrar. Algunos orando, otros apoyando económicamente. Miren, todos tenemos algo que hacer. Y este es el punto. Hay que recordar que durante este periodo de tiempo había todavía una pequeña puja, una rivalidad y una considerable desconfianza entre los judíos y los gentiles. Recuerden que la iglesia era relativamente nueva. Los judíos eran celosos. ¿Será que los gentiles también tienen que... ¿Por qué los gentiles tienen que pertenecer a la iglesia si el pueblo de Dios es solamente los judíos? Y ahí había una rivalidad. Hubo todo un concilio, el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Donde se trató el tema. Y en ese concilio se le encargó a Pablo ciertas cosas. Está bien, vayan, pero tengan en cuenta esto, por favor. Quiero compartirles lo que comparte aquí MacArthur acerca de la importancia de esta ofrenda. Dice él, la importancia de la ofrenda, la solidaridad del pueblo de Dios en Cristo, no era principalmente geográfica, de Grecia a Judea. Ni siquiera era social, de ricos a pobres. Tampoco era étnica, de gentiles a judíos, sino que la importancia de la ofrenda era religiosa. Esto es, de fuertes a débiles, de radicales liberados a conservadores tradicionales. Y especialmente era teológica, de beneficiarios a benefactores. En otras palabras, dice él, el denominado regalo o colecta era en realidad una deuda. Fin de la cita. Muy buena apreciación. Y como Pablo dice allí, los gentiles se sentían en deuda con los judíos, por lo que ya dijo Pablo en Romanos 11. ¿Qué decía Romanos 11? Básicamente que la salvación viene de los judíos, los pactos, las promesas. Los gentiles, nosotros, éramos ajenos a todo, a la familia de Dios, a los pactos, y fuimos injertados al olivo. Nosotros éramos silvestres, fuimos injertados al tallo. Así que en un sentido nos debemos a ellos. Y es justamente lo que Pablo está queriendo lograr, que ellos entiendan, y les anima, ahí como dice en el 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Los gentiles recibieron la palabra, el evangelio, predicadores, los apóstoles, o sea, de los gentiles. Los gentiles reciben de los judíos las bendiciones espirituales. Y entonces que los judíos reciban de los gentiles las ayudas materiales. Es obvio y está bien el trueque, dice Pablo, está muy bueno que sea este reconocimiento. Así que Pablo considera a
las ofrendas de las iglesias gentiles como una humilde demostración material y simbólica de su gratitud, algo que era para él muy prioritario. Y probablemente Pablo, con su sabiduría y según el contexto en que él vivía, él entendía que esto iba a ayudar a zanjar las diferencias, a reconciliar de una vez por todas. Y puede que sí, no sabemos, pero creemos que guiado por Dios, esta fue el medio que Dios usó a través de Pablo para unir a los creyentes. Qué notable, ¿verdad? Porque qué mayor demostración de amor es cuando vos te negás a vos mismo, aún vos necesitando, y le das a otro. Eso es sacrificio, eso es sacrificio. Y los judíos habrán apreciado, estos hermanos eran pobres, y Pablo vino a describir la pobreza, la prueba que estaban pasando, y aún así, mira, esta es la ofrenda que te envían, porque escuchaban de ustedes esto, están en deuda con ustedes, tan contentos, tan gozosos porque recibieron el evangelio que envían esto. Miren, imagínense el corazón orgulloso del judío ahí escuchando, quebrarse en llanto, no sé, recibir a su hermano, orar por ellos y escuchar con gozo y abrirse a qué está pasando allá, más allá de mi frontera, qué está pasando allá en aquel país. Y escuchar las novedades del evangelio y cómo la fe de otros aumenta y cómo el nombre de Cristo es predicado. Porque a fin de cuentas a Pablo le importaba eso. A Pablo no le importaba su fama, su renombre, como dicen Filipenses. A él le importaba que a fin de cuentas o por esto o por aquello el nombre de Cristo es predicado. Por último, hermanos, en cuarto lugar, hemos visto 4 cosas, elementos que deben estar presentes en todo ministerio cristiano. La providencia, la planeación, la prioridad. Hay prioridades en el ministerio, dijimos. Pablo quería ir a Roma, pero priorizó su viaje a Jerusalén. La prosperidad. Todo verdadero ministerio es próspero, porque Dios se encarga de hacerlo próspero. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El cuarto elemento característico de una persona que cumple con fidelidad su llamamiento al ministerio es la prosperidad espiritual. Aclaro, espiritual. No es prosperidad como esta palabra lastimosamente se vulgarizó, se prostituyó esta palabra. Y cuando escuchamos prosperidad ya nos agarramos la cabeza, ¿verdad? Evangelio, prosperidad. O pensabas en estas iglesias que piden dinero y solamente dinero. Pero no, en realidad no tiene por qué ser así. Porque la prosperidad espiritual es un elemento propio del ministerio que Dios bendice. Repito, espiritual. La prosperidad espiritual. ¿Y qué mejor ejemplo que la vida de Pablo? Pablo no era próspero económicamente, no tenía dinero, era pobre. Él, en vez de morirse de hambre, él vendía tiendas. Él andaba siempre de aquí para allá, en cárceles, en esto, en aquello, todo el tiempo. Así que Pablo es el mejor ejemplo de que estaba entrenado. Ser vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo. Y sin embargo, Pablo era alguien que a sí mismo se consideraba bendito espiritual, próspero espiritual. De hecho, él dice, yo voy a ir a ustedes para producir algún fruto, para producir algún bien. La comunión que tenía Pablo con Dios y la emoción que impregnan sus hojas, sus líneas, hacen ver lo que Pablo veía. Pablo veía, yo voy a ir y voy a predicar el evangelio y ¡boom! Va a pasar esto. Y ustedes van a comentarme y yo voy a relajar. Pablo tenía este sentir. Por eso dije al inicio de la predicación, Pablo es el ejemplo, el modelo viviente de lo que es que el amor de Cristo te mueva, te constriña. Escuché un sermón de este pasaje del hermano Sugel, muy bueno. Y él tituló este sermón de otra forma. Él tituló el sermón Una vida impulsada por el Evangelio. Muy bueno, muy bueno. Y sí, y ciertamente vemos aquí la vida de Pablo, que es el Evangelio. Impulsada. Otra cosa no hay. Y Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No le importaba el renombre, el sofismo, la intelectualidad, a Cristo y crucificado. Y quiero predicar esto y nada más. Y fue lo que caracterizó su vida. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos prosperidad espiritual? Bueno, vean aquí el verbo que dice, y sé. Vean la certeza de Pablo. Y sé que cuando vaya a vosotros. ¿Cómo él sabe eso?
Porque por revelación de Dios, por la comunión que tenía con Dios, por la sensibilidad espiritual, Pablo sabía y tenía una absoluta seguridad de que al llegar a Jerusalén sería con abundancia de la bendición del Evangelio. Por cierto, para Pablo, el Evangelio de Cristo no es qué aburrido, yo quiero escuchar profecías, yo quiero escuchar acerca de los dinosaurios, yo qué sé. Los jóvenes quieren escuchar temas rimbombantes, los ovnis, qué pasó con la tierra plana, no sé, temas. Pero para Pablo el Evangelio de Cristo era el tema más prioritario. Y de hecho lo es. No te olvides que estamos en una guerra sin tregua con el diablo. Y el diablo se encarga de disparar mentiras. Mentiras como que el Evangelio es aburrido, que ya conoces el Evangelio porque ya oraste la oración de fe. El Evangelio es para los inconversos, no para los creyentes. Mentira. Porque el Evangelio es la palabra de Dios completa, para empezar. Y nunca vamos a dejar de escuchar y de ser instruidos por el Evangelio. Al contrario, debemos vivir el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Y Pablo se consideraba deudor del Evangelio a todos, a todo hombre. Si él fue perdonado, ¿qué tiene él que hacer callado? Tengo que predicar el Evangelio. Así que Pablo vivía en continua obediencia a Dios y ultra sensible. Él entendía con total certeza que sería de bendición a los hermanos cuando iba. Te pregunto, hermano, ¿vos estás totalmente así como Pablo seguro de que cuando te va a la casa de alguien serás de bendición? ¿Tenés la certeza que tu vida puede ser así como Pablo, de bendición espiritual del Evangelio de Cristo? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que tenés dentro, con lo que tenés para compartir. Si no tenés nada, ¿qué vas a compartir? Chismes. Fútbol, ¿de qué vas a hablar? Es importante que entendamos que nosotros no estamos aquí para pasarla bien. Obviamente Dios hizo las cosas buenas para que las disfrutemos, pero la palabra de Dios alegra el corazón, así que tenemos la obligación de bendecirnos mutuamente con la palabra. Y es lo que Pablo hacía, una bendición espiritual. Pablo no gozaba de salud, no gozaba de prosperidad económica, así que leemos un poco del currículum de Pablo y ya nos damos cuenta de que él estaba muy en problemas todo el tiempo. Por dar unos pequeños ejemplos, Pablo decía por cierto, los problemas que Pablo tuvo jamás ahogaron su pasión ni su gozo por el Señor. Pablo dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí quiero añadir algo. Miren, Pablo quería irse, él tenía el deseo de años, de hace tiempo ya. Pablo quería demasiado irse a Roma. Pero como estuvo trabajando tan intensamente aquí, en esta parte del mundo, plantando iglesias, sufriendo todo lo que sufrió, cuando por fin termina, por fin Pablo está habilitado para irse a Roma. ¿Y qué pasa? Pablo decide ir a Jerusalén, prioriza Jerusalén. Y recibe una advertencia de un profeta, Agabo. Así dice el Espíritu, que del que es dueño este cinto, así le van a arrestar y van a tener en prisiones. Y los hermanos, no, Pablo, no te vayas a Jerusalén, no te vayas a Jerusalén, Pablo, no te vayas a ir. Y Pablo dice, no importa, yo no hago caso a eso. No estimo mi vida como valiosa, dice Pablo. Así que, ¿qué pasó? Pablo sabía que él quería ir a Roma, pero él tenía la necesidad de cumplir su ministerio, su obligación, y se fue a Jerusalén, a pesar de las advertencias de que iba a ser preso. Y si él estaba prisionero, ¿cómo iba a irse, estando en la cárcel, cómo iba a irse a Roma? ¿Cómo iba a cumplir su plan? ¿Cómo él podía tener esta certeza? Y sé que cuando vaya a vosotros, ¿cómo él sabía todo eso? Porque Dios en su providencia dirige los hilos. ¿Y saben qué pasó? Pablo se fue a Roma preso. Justamente, Pablo se fue a Roma preso. Y estando, esto lo describe Lucas ahí en Hechos, estando en una cárcel, los hermanos de Roma vienen allí y está largo tiempo con ellos, ministrándoles. O sea, yo creo que ni siquiera Pablo sabía que él iba a ir de ese modo. Pero Pablo sabía que Dios iba a poder cumplir eso. Es lo que está diciendo aquí, que las cosas que me han sucedido, narra Pablo, las prisiones, las injusticias, la corrupción que hay en el tribunal, que el abogado que esto, que aquello, miren, toda esta corrupción, las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en todo el pretorio, esto es ahí en Roma, y a todos los demás.
Literalmente Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Pablo sufría todo. Pablo dijo en Romanos 15:16, aquí leemos Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable. Vean, esa era la perspectiva que él tenía de sí mismo. Pablo quería, por esa razón, que recibieran la bendición del servicio cristiano. Yo no sé si todavía estás captando o no. ¿Cuál es la bendición? ¿A qué bendición se refiere? Parte de esa bendición se encuentra en el capítulo 1, cuando Pablo describe, vamos de vuelta a Romanos capítulo 1, lo que Pablo dice que él quiere hacer con ellos, se refiere a eso. Y vos yo pensé que iba a traer algún regalo. Miren, la bendición no es precisamente regalos. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, en quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, ¿para qué? Aquí está, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué don? Explica el versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Vean eso. Ser confortados con la fe. ¿Verdad que suena aburrido? ¿Verdad? Uno que escucha la palabra bendición y tu mente piensa en cosas. No sé, o yo nomás soy el que pienso así. Yo pienso bendición y uno piensa, no sé, imagino, un auto, ¿verdad? Un regalo. Pero para Pablo, bendición no es eso. Bendición es ser mutuamente confortados. En aquel tiempo de tanta opresión, tanta persecución, tanto dolor, encontrarse con hermanos tan queridos, escuchar la fe del uno y del otro, cómo él libra sus batallas y sale victorioso en la fe. ¿Saben qué, hermanos? Anima. Te pido que bajes las revoluciones de tu mente y te concentres. Quiero que pienses. Estamos en tiempos donde nuestra atención es dispersa. Estamos en tiempos donde es fácil distraernos de las prioridades. Yo, hermanos, puedo ver mi vida y veo que fácilmente estoy buscando un aumento de salario, que no está mal, pero me concentro tanto en mi trabajo, reparar el vehículo, reparar algo de la casa, yo qué sé, las vacaciones que se vienen amontonando que no tengo, estoy pensando ya en Navidad, tengo que ver el chancho. Y comienza uno a pensar en cosas. Yo no sé qué ocupa tu mente, pero probablemente hay que hacer mea culpa de que estamos relegando lo importante. Y que no podemos decir como Pablo, no estamos pensando en cómo quiero reunirme con los hermanos y confortarme en la fe. En mi mente no estaba eso. Yo cuando leo en Pablo eso y veo que para Pablo una bendición espiritual es esa, qué hombre más diferente, qué hombre más poco materialista este. Aquí podemos pensar que Pablo está explicando que quiere ir a un lugar donde no conoce el Evangelio porque él no puede dejar de vivir, no puede estar un minuto sin predicar a Cristo. Pero cuando deja de predicar a Cristo, lo más importante para Pablo, si no es el Evangelio, es el amor a los hermanos. Muy bueno. Aquí tenemos otra lección, el amor que nos debemos unos a otros. Y Pablo es un gran ejemplo de eso. Dice John Stott, ahora, hablando acerca de España, ¿llegó Pablo a España? ¿Qué pasó? ¿Eso fue ahí, Madrid, Barcelona? ¿Dónde fue Pablo a España? Bueno, España es el límite conocido del mundo antiguo de lo que era Roma. Portugal no figuraba como parte del Imperio Romano. No sé qué bandera tenía, no importa. Pero pensando acerca de esto, hay un dato relevante para considerar. ¿Llegó a Pablo a España o no? Bueno, dice John Stott, es posible que haya tenido los ojos puestos leo de vuelta. Es posible que haya tenido los ojos puestos en España. Sabemos por el Antiguo Testamento que durante siglos antes de Cristo, los marineros fenicios de Tiro y Sidón habían comerciado con España y que las naves de Tarsis, entre comillas, quizás recibieron ese nombre porque realizaban intercambio con Tartesos, ciudad de España.
Los fenicios también establecieron colonias allí. Ya para la época del emperador Augusto, toda la península ibérica había sido subyugada por los romanos y estaba organizada en 3 provincias, con muchas colonias romanas florecientes. Pregunta Stott, ¿acaso no es posible que Pablo haya puesto los ojos más allá de España, hasta las fronteras del imperio, hacia las Galias, Alemania e incluso la Gran Bretaña? Otros dicen que probablemente Pablo sí llegó a España y llegó con la evangelización programada. Otros dicen, no, Pablo murió antes decapitado por Nerón, no llegó. Pero los romanos sí. Pablo llegó a Roma, estuvo y Pablo equipó y otros se fueron. Hay teorías. Son especulaciones. Pero interesante pensar, porque estamos aprendiendo de la vida de este hombre. Hay un documento muy cercano del siglo I, la más cercana es de Clemente de Roma, que en su primera epístola a los Corintios, este es un dato extra bíblico, no está en la Biblia, es un texto no inspirado por Dios, está fechada con el 96 o 97 después de Cristo, esta carta. Es la noble fama de Pablo como heraldo del Evangelio. En esta carta dice, a todo el mundo enseñó la justicia y llegando a los límites de Occidente, llevó su testimonio ante sus gobernantes. Esa frase da para pensar, llegando a los límites de Occidente. Y algunos dicen, se refiere a Roma, se refiere a España. Puede ser. Hay otras conjeturas. Bueno, no importa. Si llegó o no llegó, Pablo tenía en su corazón eso y hemos derivado principios espirituales importantes del ministerio, providencia y planeación. No están en guerra, van de la mano. Hay que confiar en Dios, pero hay que hacer las cosas, hay que planear bien. Pero al hacerlo hay que priorizar y hay que ver los resultados, hay que bendecir a otros. Justamente había prosperidad en lo que Pablo hacía. Dios prosperaba sus viajes con el Evangelio. La prosperidad se mire siempre no por dinero, sino, y esto es para implicar el punto, que es lo que es la prosperidad espiritual, se mide en base justamente al crecimiento en santidad, en piedad, el crecimiento en obediencia. La prosperidad verdadera, hermano, es esa, es tu crecimiento en gracia. No si cambiaste el auto, no si tenés más viajes, más sueldo. La verdadera prosperidad espiritual es tu crecimiento en la palabra y en la obediencia. Como dice aquí, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia. ¿De qué? De la bendición del Evangelio de Cristo. Y eso va a producir un fruto. Pablo dice, yo quiero tener algún fruto en ustedes. Quizás Pablo se refiera a varias cosas. Conseguir que los hermanos también ofrenden, pero probablemente se refiera más a las misiones. Que los hermanos, es traspasar la posta misionera. Vayan y prediquen a España. Vayan a los confines. Probablemente sea eso. Aquí no hay arrogancia en esta aseveración de Pablo, de que yo voy a ir y voy a hacer una bendición para ustedes. No es así. Porque ya explicó Ricardo, creo, la pasada, que Pablo se gloriaba en lo que Cristo hacía a través de él. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Está evidente que Pablo no confiaba en sí mismo, sino en el Señor. Pablo era consciente de su debilidad, de su vulnerabilidad. Muchas veces. Cuando soy débil, soy fuerte. Y para esto, ¿quién es competente? Decía Pablo. Pero también Pablo era consciente de la bendición que él ocasionaba cuando compartía a Cristo. Hermano, dicho esto, hemos visto un verdadero ministerio cristiano consta de elementos o características. Y considera, Dios tiene el control de todo. Cuando hagamos las cosas, cuando predicamos el Evangelio, cuando hagamos algo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No hay trabajo en vano. No te canses, no nos cansemos, Dios tiene el control. No te desanimes, Dios tiene el control. Y cuando te pasen las cosas, pensá con humildad, Dios al que ama corrige, Dios dirige los hilos, Dios está disciplinando su iglesia, Dios está haciendo crecer la iglesia, Dios está dirigiendo todos los eventos, hay providencia. Hermanos, nosotros también tenemos que planear. Dios dirige, pero Dios dirige a través de los planes. Nosotros vamos a planear y vamos a hacer las cosas bien. Dios es un Dios de orden, vamos a ordenar las cosas. Es por eso que queremos, después de Romanos, estudiar Timoteo, a ver cómo funciona una iglesia bíblica correctamente. Lo que quiero que te analices
y analice tu vida, hermano, es, a Pablo le consumía la predicación del Evangelio. ¿Qué tal estás vos con eso? ¿Qué tal estás con, quizás vos digas, yo no tengo el don de evangelista? No importa, pero ¿cómo estás con la predicación del Evangelio? Gracias a Dios, en esta iglesia hay hermanos que están predicando el Evangelio semana a semana. No de forma masiva, no es casa por casa. No te pedimos que hagas eso, que te suban el colectivo y prediques. Estamos hablando de, en el lugar donde Dios te puso, vos seas una lumbrera. Tu testimonio fiel, tu testimonio impacte, que genere preguntas y la gente te identifica a la gente como distinto y te pregunta qué pasa, por qué eso es así o así. Para analizar, ¿verdad? Para pensar cómo estamos, si realmente, y a mí me levanta eso, es mi vida movilizada o impactada por el amor de Cristo como lo es en Pablo. La vida de Pablo fue impulsada como una bomba, una dinamita. Era movida de aquí para allá por el Evangelio. ¿Qué nos mueve? ¿El dinero? ¿Qué te mueve cada mañana de tu cama? ¿Cuál es tu motor? ¿La comida? ¿El dinero? Analicemos eso, hermano. Que sea, como decía Pablo, que el amor de Cristo nos constriña pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. De modo que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos. ¿Vivís por Cristo? ¿Es tu vida realmente un fiel reflejo de la voluntad del Señor? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios? Vamos a pensar en esto, hermanos. 4 cosas: providencia, planación, prioridad y prosperidad prosperidad espiritual dentro de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Padre Santo, gracias por esta mañana. Hemos visto a este hombre, Señor, que te ha sido tan útil. Tú has hecho mucho en la iglesia a través de él, de Pablo. Y cómo tú guiaste, Señor, sus planes, sus proyectos, su corazón. Te rogamos, Señor, que impactes nuestras vidas para que también nosotros modelemos nuestras vidas conforme a tu voluntad. Porque, Señor, el pecado nos engaña. Constantemente, Señor, somos presa de las cosas que este mundo ofrece. Y amamos más, Señor, los deleites que a ti. Nos arrepentimos de eso y queremos humillarnos ante ti y que pedimos que nos quebrantes. Para que seamos una iglesia, Señor, viva, misionera. Miremos, Señor, despierta nuestros ojos para poder mirar más allá, plantar iglesias. Queremos llevar el Evangelio de forma correcta y esto es plantando iglesias en lugares donde no hay, Señor. Hoy día podemos decir lugares donde no hay sana doctrina, porque hay tanta falsedad, tanto engaño. Y queremos predicar el Evangelio y hay hombres que se están preparando. Tú estás formando, estás trabajando en corazones. Nadie ve, Señor, pero tú estás trabajando. A pesar de que nuestros ojos no perciben, Señor, que tú te valga de estos hombres de aquí a un tiempo para producir un impacto importante que al fin de cuentas te glorifica a ti. En Cristo Jesús. Amén.